También en el arbitraje tú tienes 180 días a partir del momento en que se instala tu tribunal y sí o sí acabas con un laudo, que es el equivalente a una sentencia. El arbitraje no es para empresas grandes únicamente, de hecho eso es un mito errado. El otro mito con el que nos toca lidiar seguido es si el arbitraje es caro. Y eso va casado con la idea de que es para empresas grandes. El arbitraje se cobra en función de la cuantía que vos estás peleando. El arbitraje lo que te da es claridad desde el principio. Si has tenido alguna vez la desdicha de acabar en un proceso judicial de cualquier índole, no te estoy hablando penal o sí, no, cualquier proceso judicial, sabes que lo complicado que te consume tiempo, te consume dinero, te desgasta. La justicia en Bolivia está saturada, entonces tenés un juez que aparte de ver lo tuyo está viendo, no sé, 100 casos más, un secretario que aparte de ver tu tema está viendo 100 casos más y no tienes una fecha de cuándo va a acabar. Mucha gente piensa que es nomás poner la cláusula arbitral y olvidarte del problema. El momento en que pones la cláusula arbitral y designas a CAINCO como tu centro, en ese momento ya acordaste, aunque CAINCO no ha firmado, que nosotros te vamos a administrar, que te estás sometiendo a nuestro reglamento y te estás sometiendo a nuestros aranceles. Entonces, cuando pongas una cláusula arbitral, asegúrate de conocer muy bien dónde estás yendo a arbitrar para saber bajo qué reglas, bajo qué costos, bajo qué términos. Para llegar a ser árbitro tienes que tener un muy buen currículum. Nosotros somos muy quisquillosos y le agradezco eso al Consejo Técnico al momento de escoger quién ingresa a la nómina. Si tú ves la nómina de CAINCO, son profesionales, la gran mayoría con años de experiencia. Bienvenidos Rockstars a un nuevo episodio. Estoy muy contento, emocionado por la persona que vamos a entrevistar hoy día. Un colega de trabajo, una gran persona, Eduardo Herrera. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Javier, todo bien. La verdad que no soy un madrugador, pero hoy día valía la pena. Bien, gracias por venir hasta acá y un poco para conversar de lo que te gusta, lo que te apasiona, por lo menos en este momento. Contanos, Eduardo, ¿quién es Eduardo Herrera y por qué estás haciendo lo que estás haciendo ahora? Es una pregunta difícil. No, mentira. La verdad es que, bueno, yo soy abogado, pero para llegar a ser abogado he pasado por ingeniería de sistemas, un breve paso por medicina y por esas cosas en la vida eventualmente acabé con la oportunidad de pasar un semestre de derecho y claramente me gusta el derecho porque, bueno, estoy donde estoy. En CAINCO estoy desde el 2020. Antes de eso estaba afuera, estaba trabajando en Estados Unidos. Hice una maestría en Derecho Tributario. Y se abrió la oportunidad cuando hubieron los cambios de gobierno y más de venir a hacer algo aquí y una oportunidad bastante interesante porque de verdad que había la posibilidad de trabajar por cambiar un poco las cosas. Entonces vengo, pasa el tiempo y de pronto hay una cefalía en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara y me dicen anda a cubrir por favor de forma interina hasta que encontremos al suplente. Y bueno, lo que tenía que ser 2 semanas ya son 3 años y no me quejo porque ha sido una experiencia bastante enriquecedora. El arbitraje es un mundo muy especial, muy único y es para mí todo lo que está bien con el derecho. Lo poco que puedes decir desde Bolivia, conociendo todas nuestras instituciones legales y nuestra justicia con todos sus problemas, el arbitraje es todo lo que está bien en derecho. Entonces, esa es un poquito mi trayectoria en cómo he acabado donde he acabado y qué estoy haciendo en Y esto. contame, ¿por qué empezaste a estudiar ingeniería de sistemas, de ahí migraste a medicina y terminaste en derecho? Cambios muy bruscos, aparentemente. Sí, bueno, primero de nada tuve suerte porque nunca se me ha dado mal estudiar. Entonces, cuando estaba en colegio, te hacían los test psicotécnicos, te salía, bueno, puedes hacer lo que te dé la gana. Y eso es terrible porque no hay nada que te oriente. O sea, por lo menos si realmente no te gusta la matemática, bueno, ya sabes que exactas, olvídate. Pero cuando no estás en ninguno de los tres, en las tres áreas biológicas, sociales o exactas, no tienes una guía. Entonces, saliendo del colegio, a mí siempre me ha llamado la atención la medicina
me inscribí en la Católica. Pero como no estaba decidido, me inscribí tarde y quedé desfasado con todos mis compañeros de colegio que se fueron a medicina. Yo estaba en biológica y ese pequeño desfase hizo que yo tenga unos puentes que ellos no tenían en la Católica. Y en la Católica había un docente de anatomía, muy buena persona, que me veía que no estaba haciendo nada después de su clase porque estaba esperando la siguiente hora. Me dice, oye, si no estás haciendo nada, vení a ayudarme. Vamos a empezar a disecar en el anfiteatro. Y claro, el primer rato súper emocionante, no vamos a disecar en el anfiteatro, ni una semana de estudiante. Vamos, sacas el cuerpo de la piscina, bueno, la piscina, la tina que tienen con formol, pero te golpeas ese agradable olor a formol que después no se te va durante días. Y, y el doctor Fernández, me acuerdo, me dice, bueno, te voy a enseñar lo que tienes que hacer y de ahí te dejo para que pueda terminar. Tienes que sacarle todo el cuero del pecho, así de crudo como te lo estoy contando. Porque se supone que tienes que exponer los nervios intercostales, las costillas, todo lo que hay debajo. Entonces era un trabajito de enano en el que tienes que ir enrollando y cortando, y enrollando y cortando. Y claro, los primeros 2 días, bueno, el primer día, sí, interesante, ¿no? Estás aprendiendo algo nuevo. El segundo día ya el olor se vuelve insoportable y el tercer día ya no se te quita el olor del cuerpo. Dije, no, esto no es para mí. Esto no es para mí. Y, y dije, me voy a cambiar. Y mi papá fue ingeniero de sistemas toda su vida, bueno, en realidad ingeniero electrónico, pero acabó ejerciendo como ingeniero de sistemas dedicado a la programación. Y siempre me gustó el tema. Entonces, en la Católica me transferí de medicina a ingeniería de sistemas. Gracias a Dios, como te decía, tuve suerte y mi papá, bueno, haz lo que te guste, ¿no? Ve por lo que te haga feliz. Y en ingeniería de sistemas, la Católica, en esa época al menos, no recuerdo cuál de las dos era, pero tenía primero matemáticas, por decirte, matemáticas discretas y luego álgebra lineal. Entonces, yo hice el primer semestre, pasé matemáticas discretas y terminando la materia, terminando el semestre, dije, me voy a cambiar a la UPSA, me queda más cerca, además mis amigos en Exactas están en la UPSA. Me fui a la UPSA, Ingeniería de Sistemas de la UPSA, pero tuve una ventaja. En la UPSA, matemáticas discretas venía después de álgebra lineal. Entonces me convalidaron una materia adicional. Yo nunca pasé álgebra lineal en la carrera y ya estaba convalidada. Entonces estaba un semestre adelantado en las materias exactas al respecto de mis compañeros. ¿Qué acaba ocurriendo? Pasa el tiempo, llega el séptimo semestre de la carrera y ese pequeño adelanto que tenía en exactas hace que no se me abran materias en sistemas. Sistemas es una carrera con pocos estudiantes, entonces no se abren todos los semestres las materias troncales. Y voy a hablar con la jefa de carrera y la ingeniera me dice, pucha, mira, no se abren, podríamos abrírtelas en tutoría o como igual vas a pagar el semestre, ¿por qué no haces materias de otra carrera? Y a mí siempre me llamó la atención el derecho. Entonces dije, bueno, si tengo que esperar igual un semestre y estoy adelantado, aprovecharé y me meteré a hacer un semestre de derecho. Y lo hice más que nada por ver de qué se trataba desde dentro, ¿no? Uno tiene un concepto general de las cosas, entonces a ver, veamos qué tal es. Llego a derecho, el primer semestre tuve la suerte de que uno de mis docentes era un abogado recién egresado de Harvard en una maestría, un LLM en Derecho Constitucional. Y claro, venía cargado de toda la energía y la metodología y la experiencia de haber estudiado en semejante universidad. Y claro, te hacía gustar la materia. ¿Qué materia era? ¿La primera? Era Introducción al Derecho. Y el docente era Horacio Andaluz, a quien culpo y hago responsable de lo que me ha pasado hasta este momento y por quien soy abogado. Él me hizo gustar el derecho
y claro, lo que tenía que ser un semestre se convirtió en carrera. Les tuve que decir a mis papás con un nudo en la garganta, oye, quiero estudiar Derecho, esperando que me digan, no, estás loco, te faltan 3 semestres y acabas, ¿qué te pasa? Pero tuve como te decía de nuevo, la suerte de que eventualmente mi papá me dijo algo que me dijo, siempre tienes que hacer lo que te gusta. No hay nada más feo que levantarte todos los días a hacer algo que no te gusta, así que si es Derecho, bueno, adelante. Yo tenía buenas notas, entonces de hecho eso ayudó a que no sea tan traumática la experiencia porque la universidad casi se pagaba sola con las becas. Así que un tiempo después me gradué de abogado. Como abogado, eventualmente me fui a hacer la maestría en tributación internacional. Cuando hice tributación me di cuenta de que no tenía idea de contabilidad, entonces hice una associate en contabilidad y eventualmente cuando volví acabé viendo temas de todo un poco. En Caínco vos veías desde los temas laborales de la empresa hasta los temas, qué sé yo, aduaneros, tributarios, a veces hasta de psicólogo te tocaba hacer con, con los usuarios, ¿no? Y cuando se abrió la oportunidad del centro, tenían que ser 2 semanas de interinato hasta que encontremos a una persona que pueda asumirlo. No te voy a mentir, el centro es divertidísimo, es súper interesante, es todo lo bueno que hay en derecho, es verdadera justicia, si querés llamarlo de esa manera. No te acercas a esa suciedad de corrupción que hay en otras materias y conoces, para mí, lo que son probablemente de los mejores profesionales que hay en este país en derecho, ¿no? Y por suerte Caínco, por lo que es, tiene un rol muy importante dentro de este mundillo. Y dentro de este mundillo he tenido la suerte de estar con gente ya no solo de Bolivia, sino de afuera, que son un lujo. Y esa es un poco la Vos historia. sabés que yo empecé a trabajar en el Centro de Conciliación, te dije, creo, ¿no? Sí, sí, me comentaste. Empecé justo, el año 2001 se había abierto un proyecto del BID Ya, y habían varias fases, entonces yo trabajé en el área contable. Me quedé un año y bueno, de ahí me quedé a trabajar ya en el área financiera. Bueno, ahí pasé por otras áreas y me acuerdo bien todas las fases de proyecto, cuál era un tema más de fortalecimiento claro. institucional. Me imagino que varias de esas cosas se quedaron todavía como, por lo menos como base, ¿no? Me acuerdo que eran los aranceles, habían varias Sí, cosas, sí. ¿no? Por supuesto, de hecho, el centro tiene 30 años de historia, pero el arbitraje como tal le ha costado, ¿no? Nosotros fuimos centro antes de que haya una ley de arbitraje, creo que somos a ver si son 30 años, estás hablando del 95 y que ahorita la primera ley de arbitraje, bueno, ya son más, ¿no? 30 es cuando entré, no está llegando a los 33. Si no me equivoco es del 93 el centro y la primera ley de arbitraje sale en 95, si no estoy equivocado. No soy experto, como te digo, mi área era otra y la actual ley sale el 2015. Entonces, mucha visión de hacer algo cuando todavía no había reglas de cómo hacerlo. Y, y el resultado ha sido genial. Como te digo, somos el centro probablemente que más casos ve. Eh, las cuantías a veces un caso te puede disparar y ser el más cuantioso, pero en volumen de casos administrados, en complejidad y además creo yo en calidad de nómina, es decir, la lista de árbitros que tenemos, me enorgullece ser el director del CCC. Bueno, te hago una pregunta, como este podcast es más de emprendimiento, de negocio. Si yo soy un empresario pequeño, un microempresario y tengo acuerdos con mis clientes, con mis proveedores, eh, estos métodos alternos de solución de conflictos solamente son para empresas grandes o no necesariamente. ¿Cómo debería empezar si soy un pequeño empresario? ¿Cómo debería firmar mis contratos? Un poco para que la audiencia Claro. entienda. A ver, el arbitraje no es para empresas grandes únicamente. De hecho, eso es un mito errado.
Eh, el otro mito con el que nos toca lidiar seguido es si el arbitraje es caro. Y eso va casado con la idea de que es para empresas grandes. El arbitraje se cobra en función de la cuantía que vos estás peleando. Y ahí es donde tienes que tener cuidado. Si estamos discutiendo un contrato de $100,000, de $50,000, sí, yo creo que el arbitraje es plenamente útil para ti y para tu empresa. Si vas a discutir un contrato de 10,000, $5,000, hasta quizás $20,000, eh, el costo todavía es razonable, pero ya te puede pegar más duro. Y definitivamente si vas a discutir contratos de menos de $10,000, el arbitraje te va a dar los mismos resultados en calidad, en justicia, en todo lo que querrás, pero sí ya es un tema de que tu costo va a estar muy cercano entre abogados, sobre todo el tema de honorarios legales, no tanto los honorarios del centro, a lo que estás tratando de pelear. Y te pongo un ejemplo, hemos tenido casos de gente que viene y me dice, me deben $5,000 por este contrato. Puede ser un contrato de alquiler, puede ser un contrato de prestación de servicios, una transacción que no se ha completado porque no han terminado de entregar la mercadería. El costo del centro no va a pasarte pagando árbitros, centro, secretario, todo, no va a pasar de $2,000. Pero esos $2,000 tú tienes que sumarle el costo de tu abogado. Entonces de pronto estás cobrando una deuda de $5,000 y tu costo son $3,000. Ahí ya te la tienes que pensar y decir realmente quiero esta pelea y vale la pena pelearla. Quizás sí, quizás no. Pero conforme van creciendo las cuantías o conforme vas entrando en la sofisticación de un negocio, el arbitraje para mí es la solución clara y absoluta. ¿Y a qué me refiero con eso? El arbitraje lo que te da es claridad desde el principio. Si has tenido alguna vez la desdicha de acabar en un proceso judicial de cualquier índole, no te estoy hablando penal o civil, sino cualquier proceso judicial, sabes que lo complicado que eh, es, te consume tiempo, te consume dinero, te desgasta. La justicia en Bolivia está saturada, entonces tenés un juez que aparte de ver lo tuyo está viendo, no sé, 100 casos más, un secretario que aparte de ver tu tema está viendo 100 casos más y no tienes una fecha de cuándo va a acabar, porque además, aparte de que los tiempos, si bien están definidos en la norma, son meramente referenciales y cualquier abogado te va a decir, te sacan una resolución que dice emitida el 2 de febrero y te notifican el 3 de julio, pero ya está con la fecha de 2 de febrero, entonces plenamente válida para cumplir con los plazos del juez. En cambio, en el arbitraje tú tienes 180 días a partir del momento en que se instala tu tribunal y sí o sí acabas con un laudo, que es el equivalente a una sentencia. Eh, de entrada sabes cuánto te va a costar. El momento en que tú defines cuánto es lo que estás peleando, nosotros tenemos una tabla, un Excel, y lo mencionabas los aranceles, metes los datos y te dice cuánto te va a costar, cómo lo tienes que pagar. La regla normalmente es que lo paga cada parte 50-50, por lo que además reduce el costo. Y tu resultado está prácticamente garantizado de salir en ese plazo. Adicionalmente, el arbitraje se rige por un principio que a mí me fascina, que además me hace la vida muy, muy sencilla, es el principio de flexibilidad. El principio de flexibilidad, por ejemplo, te permite recibir documentos en fotocopia para poder avanzar el proceso y solamente los necesitas formalizar, legalizar y demás, si es que una de las partes lo solicita o si realmente es indispensable para la tramitación. Entonces, te da un montón de agilidad al momento de llevar adelante el proceso. Adicionalmente al principio de flexibilidad, nosotros llevamos todo de manera virtual. Es más, si vos querés presentar tus documentos, tus demandas, tus pruebas digitalmente, para nosotros mejor, nos ahorras un montón de trabajo y esfuerzo. Pero la gran ventaja es que ni siquiera tienes que estar yendo hasta Caínco para llevar las audiencias, las llevamos virtuales. ¿Todo se hace virtual? Hay situaciones en las que necesitas hacerlo presencial. Vamos a inspeccionar una obra o quiero tener un careo con uno de los testigos y que me mire a los ojos y me diga que no es como estoy diciendo, pues puedes hacerlo presencial. Pero la verdad que
la O por ahí no virtualidad. quieren verse las partes tampoco, a veces Es me imagino que pasa. es verdad, es totalmente cierto. Entonces, es es muy eficiente en ese sentido. Y sobre lo que las partes no quieren verse, sí, te ayuda, pero algo que nosotros, y ojo, no está obligatorio en ningún lado, pero lo hacemos en la Cámara, es empujar a la conciliación Bien. como paso previo al arbitraje, en ¿No la es medida de lo obligatorio? posible. No es obligatorio. A ver, me estoy saltando una parte muy importante. Para que tú puedas llegar a un arbitraje, el arbitraje es un acuerdo de partes, es netamente voluntario. Entonces, si vos y yo firmamos un contrato y no ponemos la cláusula arbitral, vos no podés venir y demandarme en la vía arbitral, salvo que me digas, mira Eduardo, tenemos este problema, esta desaveniencia entre lo que vos decís y lo que yo digo, vámonos a un arbitraje en lugar de irnos a pelear en la vía ordinaria. Si los dos nos ponemos de acuerdo, belleza, podemos ir a arbitrar. Aunque no esté la Aunque no cláusula. esté la cláusula, ese rato podemos suscribir lo que se llama un acuerdo arbitral y sometemos nuestro problema a arbitraje. Si no estamos de acuerdo y no estaba en el contrato, yo no puedo recibir la causa en el centro. Pero una vez que entra tu causa, lo primero que hacemos es fijarnos si no es una cláusula escalonada. ¿Qué es una cláusula escalonada? Es una cláusula que te pone condiciones previas para arbitrar. Te dice, las partes acuerdan que cualquier controversia será resuelta mediante arbitraje en el Centro de Conciliación y Arbitraje CAINCO. Previo al arbitraje deberán realizar un intento de conciliación institucional. A veces te ponen plazo, a veces te ponen modalidades, etcétera, pero básicamente se están poniendo la condición previa de hacer el esfuerzo de conciliar. No todas las cláusulas lo tienen, y aunque no lo tengan, lo que nosotros tratamos de hacer es siempre acercarlas y decirles, oye, mira, antes de que entren, hay lo que se llama la sesión preparatoria, que es la primera sesión que tenemos ya donde nos sentamos todos los involucrados, y lo primero que hacemos es decirle a las partes, oye, mira, intentemos. Te pregunto, demandante, ¿estás interesado? ¿Te animarías a conciliar? Yo siempre he dicho que quisiera conciliar. Vos, demandado, ¿qué opinas de intentar una conciliación? ¿No? Si están de acuerdo, yo feliz. Entonces, normalmente acaba llegando a ese punto. No siempre concilian las partes, porque a veces hay situaciones insalvables, pero la conciliación es ese paso previo importante. Entonces, si vos me preguntás si el arbitraje es para los emprendedores, sí, es. Depende de qué estás discutiendo. Depende cuáles son tus objetivos al momento de incorporar la cláusula. Algo con lo que nos toca lidiar bastante es que las partes, siempre vas a tener una parte que se va contenta y una parte que se va dolida porque no se han satisfecho sus pretensiones. Entonces, en arbitraje, a diferencia de en otros foros, vos vas a tener la certeza de que el tribunal va a fallar en derecho a tu favor. Pero siempre falla, por ejemplo, no sé, inclinando la balanza a un lado, o puede haber, qué sé yo, de acá, ¿sabes qué? Una parte... Hay dos tipos de arbitraje y esa es una muy buena pregunta. Vos tenés el arbitraje en derecho, que es a la letra muerta de la ley, y si el contrato decía que vos tenías que entregarme 100 vasos de agua y me entregaste 99, bueno, pues vos has incumplido y hágase cargo de su incumplimiento. O de pronto hay el arbitraje en equidad, donde ya no solamente mirás la letra muerta, sino el equilibrio de la relación. Y te pongo un caso puntual mío, para que no haya problemas. Nosotros en algún momento, yo estuve en el sector forestal, compramos un skidder, que es un tractor espectacular para jalar troncos del monte. Y nos entregan el skidder en pésimas condiciones. Pero eran amigos de uno de los socios, entonces no lo peleamos en su momento, lo arreglamos. Pero ese skidder nos dio problemas a lo largo de todo el año de zafra. Y pucha, complicada la situación porque eso te retrasaba, te generaba costos adicionales. Y claro, no pudimos cumplir con ciertas metas, entonces estábamos atrasados en los pagos con el proveedor del skidder. Y nos vamos a arbitraje en equidad, y el tribunal no solamente valoró el hecho de que no habíamos cumplido con los pagos, sino la realidad de que no pudimos cumplir con los pagos porque el skidder no estaba en condiciones de operar como debía. Entonces su fallo nos golpeó a los dos, en el sentido de que no satisfizo las pretensiones del demandante, que quería que le paguemos el 100% y ya, pero al mismo tiempo dijo, sí tienen que cubrir esta porción de la deuda. Entonces,
Si te ibas a la letra muerta, es una deuda, pagala. En equidad, no, aquí hay circunstancias que hacen que la situación varíe. Y eso lo tienes que pactar en la cláusula arbitral, el tipo de arbitraje que quieres tener, o ponerte de acuerdo antes de que inicie el arbitraje. Una pregunta, Eduardo. ¿Ustedes han hecho alguna especie de simulación alguna vez? Me imagino que sí. Si voy a pelear por una cuantía de X dólares, no sé, poner 50.000 o bolivianos, lo que quieras, ¿cuánto te cuesta eso ir por la vía ordinaria en términos de tiempo, en términos de costo de oportunidad del dinero, versus ir por esta vía alterna? Mira, lo primero que hay que entender es que hay costos que están sobre la mesa en la vía ordinaria y costos que lamentablemente están por debajo de la mesa y depende además con quién estás peleando. No te estoy hablando solamente de los costos bajo la mesa que todos nos imaginamos, sino el simple hecho de fotocopiar un expediente, el simple hecho de notificar a través del secretario del juzgado, tienen costos que no están publicados en ningún lado, ¿no? Y lo entiendo, el secretario es un tipo que tiene que notificar para 300 procesos, no tiene ni el tiempo ni las ganas, muchas veces ni el vehículo para moverse y hacer todas las notificaciones, entonces querés que notifique, tenés que ayudarlo. Es difícil ponerle un costo a un proceso de $50.000 en la vía ordinaria porque puede ser más barato que un arbitraje, como puede ser oneroso y pesado. Lo que sí te puedo decir es que en un arbitraje de $50.000, el momento que tú definas si vas a ir con 1 o 3 árbitros, vas a saber exactamente cuánto te va a costar. No te va a costar un centavo más por fuera de eso. Claro. Te van a facturar el 100% del proceso con un valor de crédito fiscal para tu empresa, lo cual no ocurre en el Palacio, y vas a tener un resultado en 180 días, con el aditivo de que vas a escoger, si por ejemplo tienes un tribunal de 3 árbitros, cada parte escoge un árbitro. Yo escojo el árbitro que creo que mejor va a comprender mi posición y tú escoges el árbitro que mejor va a comprender tu posición y entre ellos se ponen de acuerdo para escoger un tercero dirimidor. Ese punto es crítico y aquí vale la aclaración. El árbitro de parte no es tu abogado dentro del tribunal. Lo único que has hecho es ver quién puede comprender mejor tu problema y tus argumentos para cuando toque fallar. Pero él no tiene la obligación ni el deber de lealtad para con la parte, porque lo que él tiene que sacar es un resultado lo más justo y equitativo posible. Hay partes que a veces se enojan y dicen, pero yo lo he designado y ¿por qué? Mira cómo ha fallado. Claro. No es su culpa, está haciendo exactamente lo que le has pedido, que sea ecuánime y transparente en su forma de fallar. Entonces, yo creo que compararlos lado a lado, es decir, este cuesta más o este cuesta menos, depende de qué estás buscando, depende el tipo de proceso que vas a tener en la vía ordinaria. Hay chicanerías que en el arbitraje, gracias a Dios, no se pueden hacer y eso te va a encarecer o abaratar el costo de un proceso. La realidad para mí es que como empresa, como negocio, lo que uno debería buscar siempre es la certeza. Porque la certeza te disminuye costos, te permite tener más control de la situación. Entonces, si yo sé que no he incumplido, si yo sé que he hecho bien las cosas dentro de este contrato y sé que tengo una cláusula arbitral, estoy tranquilo. Porque no importa lo que pase, en 180 días me van a dar la razón. Si no estoy seguro, pero tengo los argumentos para defenderme, 180 días vamos a tener un resultado que además en la medida de lo posible va a preservar nuestra relación comercial, que además es una ventaja de no perder el cliente, no perder el proveedor. Y por último, no voy a tener que lidiar con, por ponerlo de una manera bonita, la complejidad del sistema judicial boliviano. El arbitraje te permite un único recurso que se llama el recurso de nulidad. Y el recurso de nulidad, a diferencia de todas las series de apelaciones que puedes tener en la vía ordinaria, dependiendo del proceso, es de una sola vez y no puede fallar sobre el fondo. Es decir, ¿qué significa? Vámonos al caso de los tractores que te mencionaba, el skidder. Yo puedo pedir la nulidad de ese laudo, no porque el tribunal haya fallado mal en el sentido de que, por decirte, falló mal en derecho,
sino, por ejemplo, una causal de nulidades, un laudo contrario al orden público o un error formal de valoración de la prueba. Ejemplo, yo presenté un informe pericial y considero que no ha sido debida y oportunamente valorado. Entonces, en el marco del proceso yo tengo que levantar la mano y decir, señor tribunal, no están considerando esta prueba que yo he presentado. Y en función de eso, eventualmente, si realmente demuestro que no se ha presentado, me voy a un juez, primero ante el tribunal para que vea si se cumplen los requisitos, y ese mismo tribunal luego lo manda al despacho del juez, para que el juez diga si efectivamente no se ha cumplido con ese precepto o se ha incumplido con el objeto de valorar esa prueba, en este ejemplo puntual, y él dirá, señores tribunal, valoren esa prueba y vuelvan a dictar un laudo. Pero no te puede decir, no, tu laudo está mal, tienes que cambiarlo, darle la razón a este señor. No te puede decir, no, la cuantía que tienes que pagar es tanto. Ellos solamente te pueden decir, corrige tu error y saca un nuevo laudo. Entonces ese mismo tribunal es el que va a tener ahora que cumplir con esa valoración, motivar su nuevo resultado con una explicación y sacar un laudo. Entonces no estás tan expuesto a la voluntad de un juez de segunda instancia que de pronto tira por tierra los año y medio que has estado peleando en el primer tribunal y luego para irte a un tercer tribunal que ratifique la decisión. En el arbitraje tienes una sola instancia de apelación y aquí viene algo que choquea mucho a la gente porque te imaginas, no, entonces todo el mundo se debe ir a nulidad. De todos los procesos que nosotros tenemos, ni el 1% acaba anulado. Es decir, ponte de cada 10 procesos, uno se irá a nulidad y de cada 10 que se van a nulidad, uno acabará anulado. Entonces realmente tenés una instancia bastante segura y protegida de que lo que va a decir tu tribunal es, y con eso ya te vas a cualquier juzgado de ejecución y logras que se ejecute, ¿no? ¿Y cuánto tiempo puede demorar desde que alguien interpone ese recurso hasta No, hasta el final? son plazos cortos, son plazos cortos. Si tú metes tu recurso, tienes 10 días a partir del momento en que se dictó el laudo para ¿Y interponer cómo el hacen para recurso, agilizar con el tema de si va a ir esto va a ir a un juez? ¿Cómo hacen va a ir para un juez. agilizar ese proceso? El juez tiene un plazo Ah, ok. para responder y normalmente cumplen con ese plazo, porque no tienen que entrar a un análisis muy profundo, simplemente valorar si la petición es o no es. Y la verdad que de un tiempo a esta parte los jueces han estado tomando más conciencia de lo que es el arbitraje y no han estado fallando. Hemos tenido casos locos, no te voy a decir que no, de jueces que se toman la atribución de decir, no, sabes que además este tribunal ha cometido errores garrafales y te empiezan a crear un nuevo laudo. Eso no les corresponde. La justicia arbitral solamente acude al juez para que el juez vea si realmente no se ha cumplido con lo que está diciendo la parte y por tanto vuelva al tribunal a dictarse un laudo. En ese entendido, vuelvo al concepto de certeza y la tranquilidad de saber que tienes un tiempo, un plazo y un costo predefinidos al momento de entrar a un arbitraje. Ten también la tranquilidad de que una vez que tengas el laudo, no es difícil ejecutarlo. Ese no es difícil ejecutarlo, aquí tengo que hacer un disclaimer. La realidad es que hay chicanerías que pues pueden aplicar. Como abogado me avergüenza decirlo, pero sí, hay 1000 chicanerías, pero son las mismas chicanerías que te van a aplicar en cualquier otro tipo de proceso. Entonces, ¿qué ocurre? Si nos vamos por la vía ordinaria, por la vía a la que siempre acudimos, vas a tener un proceso normal. Te va a tomar un poco más de un año y pico, con suerte, y vas a acabar en la misma situación que va a acabar asumiendo que no hay apelaciones y demás, ¿no? Vas a acabar en la misma situación que el laudo arbitral para ejecutarlo, y ahí te van a poner las mismas chicanerías que le podrían poner al laudo arbitral. Entonces, al final del día, ese mito de que no, el arbitraje sí es rápido, pero después tenés que tardar, es lo mismo que ibas a tardar si te ibas por otro camino. Eduardo, ¿y ustedes han hecho algún estudio, por lo menos algo empírico, si saben qué porcentaje de las controversias globales de acá del país se van por la vía ordinaria y cuántos van por la vía del arbitraje o la conciliación, por ejemplo? Empíricamente te puedo decir, no tengo el dato del total de los procesos ordinarios, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, el centro, su récord
ha estado cerca de los 60 arbitrajes en un año. Además, por circunstancias bien particulares de coyuntura política, social y económica, pero en promedio, y por ejemplo el año pasado, que fue un año normal, estuvimos cerca de los 55 arbitrajes. Eso no debe ser lo que ve un juzgado regular en todo el año. Entonces, si lo multiplicas por todos los juzgados, somos una porción muy chiquita de lo que, A de lo que 1% se menos, resuelve, ¿no? menos, probablemente menos. Esa es la realidad. Y tienes centros de arbitraje en todo el país, pero tienes los tres principales que son La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Y de los tres principales, yo me animo a decirte que nosotros somos los que más casos vemos. No todos publican su información, pero sí charlando con los otros directores y con los abogados que arbitran, somos los que más vemos. Entonces, te diría que el porcentaje todavía es chico. Ahí hay un reto grande de evangelizar el arbitraje en la cultura empresarial y de que se den cuenta de las ventajas Eso te iba a decir, que yo creo que hay implica. mucho desconocimiento también de incorporar la Sí, sí, cláusula sí, arbitral, ¿no? O sea, sí. porque, o sea, yo me imagino que los casos que tienen ustedes son normalmente empresas muy grandes, ¿Me vas a creer que no? ¿no? ¿Me vas a creer que no? Mira, eh, hay casos grandes, no te voy a decir que no, pero tenemos muchos casos de gente, por ejemplo, que tiene un contrato de obra Ya. y no le han cumplido, sea una empresa, sea una persona natural, y normalmente están entre 30 a 50 mil dólares, 100 mil dólares, los más grandes, en promedio. Luego de pronto te aparece un caso de 6 millones de dólares entre un banco y un proveedor de servicios, o una naviera, qué sé yo. Hay, no te voy a mentir, hay. Pero hay de todo y es más, a veces hay hasta uso del arbitraje. Hay gente que utiliza el arbitraje para escaparse de la vida Ya. ordinaria y últimamente nos ha pasado de gente que trata de usar el arbitraje y decir, no me puedes acusar de estafa por los 50 departamentos que vendí y no he entregado, porque es un incumplimiento de contrato, vámonos a arbitraje. Y quieren esconderse en la vía arbitral. Pero gracias a Dios hay mecanismos para evitarlo y tantos jueces y fiscales se dan cuenta y protegen al usuario. Entonces, te digo, el arbitraje cada vez está más sólido, está cada vez más instalado en el subconsciente de las empresas y creo que esta labor de evangelización que hacemos también desde CAINCO con eventos como el que hemos tenido en estos días del Arbitration Day, acercamientos con la Procuraduría que se ha portado muy bien tratando de mostrar el arbitraje al Estado como una alternativa, hacen que cada vez más gente se decante por esto, ¿no? Las universidades, inclusive cuando yo estaba en la universidad, no había la materia de arbitraje, era un subtema dentro de derecho internacional privado. ¿No tienen una materia? Ahora tú puedes salir de la UPSA con una mención en métodos alternativos de resolución de controversias, si no me equivoco. Entonces, ha evolucionado y va creciendo y esperanza de todos en el centro es que el día de mañana seamos la regla y no la excepción. ¿Qué instrumento de evangelización? Porque yo estaba pensando cuando estabas hablando del evento que tuvieron, claro, esto no es como un servicio cualquiera que podés lanzar una publicidad, decir, venga, sea acá, no, Claro, te no, vende un arbitraje. claro, no se puede, entonces te preguntaba qué instrumentos, además de los eventos que hacen, tienen para evangelizar y que más empresas lo empiecen a usar, porque yo creo que hay mucho desconocimiento también en el mercado, ¿no? De estos Por métodos. supuesto. Tienes dos actores clave. Un actor clave es el empresario. El empresario que ya ha usado el arbitraje y que se ha dado cuenta de sus virtudes es un evangelizador natural. Sale a la calle a decirle a sus amigos, conocidos, bien. Pero pues no podés hacer una publicidad, digamos, eso. Claro, además hay un tema de confidencialidad. Yo no puedo salir y decir, aquí mi amigo Javier Gil ha hecho su arbitraje y Claro. cuéntale, Javier, qué tan satisfecho está. No puedo, lamentablemente. Pero ¿qué ocurre si hay un boca a boca de, oye, mira, tuve un arbitraje y me fue muy bien, se resolvió súper rápido, súper eficiente? Luego están los abogados sobre todo los que ya han tenido un proceso arbitral o llevan años haciéndolo, se dan cuenta del valor que tiene, entonces le dicen al cliente, ¿sabes qué? Mira, este contrato que vamos a hacer, vamos por aquí. Pero ahí no tenemos otra contrapartida porque igual los abogados, hablamos de los abogados de los que estás pensando, o sea, Ahorita, van a preferir siempre ir por la vía ordinaria. mira, ahí hay un fenómeno muy interesante.
hay un fenómeno muy interesante. Como el arbitraje es más nicho, es más boutique, llamémoslo, de un tiempo a esta parte han aparecido un montón de nuevos abogados que quieren irse a la vía arbitral porque creen que pueden cobrar más. Esa es mi teoría, no tengo evidencia, estoy en locura. Disclaimer. Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente vos tenías ciertos abogados conocidos en el medio por ver la vía arbitral que en su gran mayoría además estaban en uno que otro centro como árbitros. Entonces conocían muy bien la norma arbitral, conocían muy bien los tejemenejes del arbitraje y lo dominaban. De un tiempo a esta parte el arbitraje se ha vuelto más popular y está jalando una nueva clase de abogados que vienen del palacio a llevar arbitraje. Y te das cuenta porque tratan de traer las técnicas del palacio al arbitraje. Tienes de pronto abogados que se sulfuran en una audiencia y tiran los papeles a la mesa de su escritorio porque están en su casa y los ves en la cámara y se ponen a gritar. Y eso en el arbitraje normalmente no pasaba. No lo vas a intimidar jamás al juez. Pecando de infidencias, nos han llamado senadores en algún momento para amenazarnos. Porque claro, probablemente en la justicia ordinaria la llamada de un senador a un juez le quita el sueño. A mis árbitros los llama un senador y mis árbitros le dicen, mándemelo por escrito, porque fuera de eso usted no puede hacerme nada. Y no hay ese riesgo de corrupción ni ese riesgo de presiones externas. Y eso a veces les cuesta a los que no están acostumbrados a llevar la vía arbitral. Entonces, volviendo al tema de cómo puedes promocionar esto, es un poco educando. Los eventos técnicos son bastante buenos. Nosotros tratamos de acercarnos mucho a las universidades porque de ahí van a salir los abogados que el día de mañana dentro de la empresa o desde fuera le van a decir, oye, pon en tu contrato una cláusula arbitral. Y es mostrando las virtudes. Lamentablemente, como decías, no puedes salir a decir te vendo un arbitraje, porque para que ocurra un arbitraje las partes tienen que haberse puesto de acuerdo, probablemente hasta años atrás, de que van a someter su controversia a un arbitraje. Y segundo, que Dios no quiera, tienen que haberse peleado. Entonces, son muchos supuestos para llegar a un punto en el que yo pueda decirte bienvenido, este es tu costo de tu arbitraje. Ojo, y aquí quiero destacar esto, como te digo, tiene que haber esa cláusula. El momento en que tú suscribes una cláusula arbitral, renuncias a la vía ordinaria. Eso quiere decir que si yo decido, por ejemplo, con vos que nos vamos a ir a la vía arbitral para arbitrar un contrato que tenemos y nos peleamos, vos no podés ir a un juez ordinario y decirle quiero meterle una demanda a Eduardo. Porque el juez, si es un buen juez, te va a decir no tengo competencia, aquí el que tiene competencia es el Centro de Conciliación y Arbitraje X, el que has pactado en tu cláusula y nos va a derivar el expediente. Y eso es importantísimo, ¿por qué? Porque mucha gente piensa que es nomás poner la cláusula arbitral y olvidarte del problema. El momento en que pones la cláusula arbitral y designas a CAINCO como tu centro, en ese momento ya acordaste, aunque CAINCO no ha firmado, que nosotros te vamos a administrar, que te estás sometiendo a nuestro reglamento y te estás sometiendo a nuestros aranceles. Entonces, cuando pongas una cláusula arbitral, asegúrate de conocer muy bien dónde estás yendo a arbitrar para saber bajo qué reglas, bajo qué costos, bajo qué términos. Porque el momento en que lo pactas, no hay vuelta atrás. Una pregunta, salvo que las partes digan, entre ambos, no. Una pregunta, ¿en la cláusula arbitral puede decir simplemente arbitraje o tiene que decir exactamente a qué centro va? ¿Es válida una cláusula? Hay lo que se llama la cláusula patológica, y te pongo un ejemplo de cláusula patológica. La cláusula patológica, por ejemplo, es aquella en la que yo pongo como abogado, vamos a dirimir nuestra controversia en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Beni. Y no existe la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Beni. Pero, y le ponen CAINCO además entre paréntesis. Pero el momento en que dice CAINCO, nuestro reglamento permite interpretarlo como que nosotros podemos llevarlo adelante y sustanciarlo en nuestras instancias. Ahora, ¿qué ocurre? Corres el riesgo de que tu contraparte quiera aprovecharse de eso y diga, no. Nosotros dijimos Beni, entonces tenemos que armar un tribunal en Beni, no dijimos Santa Cruz. Entonces tienes que tener cuidado en la forma en la que redactas tu cláusula. Otra forma de cláusula patológica
es cuando le pones condiciones que son imposibles de cumplir. Y los árbitros serán seleccionados en una lista donde por lo menos deberán tener 15 años de experiencia como abogado, 5 como médico y 3 como ingeniero de sistema. Somos muy pocos los que... No, mentira. No vas a pillar un Claro. profesional que pueda arbitrar en esas condiciones, entonces ya mataste de entrada tu arbitraje. La redacción de la cláusula es todo un arte. Si alguna vez los que nos ven quieren poner una cláusula arbitral en su contrato, siéntanse libres de contactar al centro y nosotros te ayudamos a redactarla. Es más, en la página del centro está la cláusula modelo. Y puede ser tan sencilla como decir, nos sometemos al arbitraje de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo, CAINCO, y su reglamento vigente al momento de la controversia, como puede ser tan compleja de definir cómo se van a ver medidas cautelares con un árbitro de emergencia antes de que ocurra el proceso, si quiero congelar cuentas, si quiero embargar bienes. Puede ser tan compleja como decir qué etapas previas tienen que cumplirse, definir los plazos en días y horas para la entrega de documentos, o ser sencilla y corta. Y, y el cuidado que tienes que tener es justamente de no hacer inviable tu arbitraje, porque entonces ¿para qué estás poniendo una cláusula arbitral? Claro. Cuando vas a la vía ordinaria, podés encontrarte vos con abogados, jueces, que obviamente no los conoces a la mayoría. En el caso de los centros de conciliación, ¿de qué manera garantizan la idoneidad de los árbitros? Bueno, primero que nada, para llegar a ser árbitro tienes que tener un muy buen currículum. Nosotros somos muy quisquillosos y le agradezco eso al Consejo Técnico al momento de escoger quién ingresa a la nómina. Si tú ves la nómina de CAINCO, son profesionales, la gran mayoría con años de experiencia. ¿Cuántos son en la nómina más o menos? En este momento tenemos 32 árbitros nacionales y un número similar de internacionales. Okay. Porque además nosotros tenemos árbitros de afuera que podrían venir y dirimir tu controversia si estás buscando un experto en derecho naviero peruano. Okay. Tenemos expertos en la materia de Perú. O no, ¿sabes qué? Yo necesito, hemos pactado que lo vamos a resolver bajo reglas de la ICC, entonces podemos ir por ahí. La idoneidad es todo un proceso. Nosotros estamos abiertos a que cualquiera presente su candidatura a la nómina, pero sí el proceso de selección es riguroso y se hace a través de un consejo técnico que evalúa cada carpeta y que tiene que votar unánimemente para que tú puedas entrar a la nómina. Yo me enorgullezco mucho de la nómina que tenemos en CAINCO por la calidad y el nivel de los árbitros que hay ahí dentro. Y para la conciliación también son otro tipo de otros profesionales. Es otra nómina. Ahí no solamente tienes abogados, por ejemplo, tienes de pronto psicólogos, hasta administradores. Es una nómina más pequeña. En nuestro caso tenemos en este momento 11 conciliadores, porque además son procesos totalmente distintos. Donde tenés una estructura de proceso con fechas, plazos definidos en el arbitraje, la conciliación es mucho más intuitiva por parte del conciliador, que tiene que buscar el espacio de acercamiento. Y a veces ese espacio inclusive pasa porque las partes no se cruzan. Entonces él va y lleva mensajes, lleva y trae y los va acercando hasta que la única vez que tal vez se van a encontrar es, y eso cuando toque firmar el acta de entendimiento. Entonces son hasta caracteres totalmente distintos el que tiene que tener el árbitro del conciliador. Y ojo, tengo árbitros que son árbitros y conciliadores. ¿Tiene que hacer, me imagino, un curso especial? Sí. De hecho, nosotros, fuera de lo que es la experiencia y demás de los árbitros, todos los años hacemos cursos de actualización para mantenerlos a la vanguardia de lo que son las nuevas tendencias que van cambiando, ¿no? Es natural, y siguiendo la lógica de la actualización y educación permanente, tratamos de traer inclusive expertos de afuera para que estos cursos realmente sean enriquecedores. A veces hay árbitros a los que es muy difícil enseñarles algo nuevo porque son tipos que además aquí en Bolivia te están escribiendo la doctrina, ¿no? Entonces tienes que traerles muy buen nivel de expositores para que les justifique asistir a uno de esos cursos. ¿Cuáles son los retos del centro para los próximos años o los retos personales, profesionales? Mira, yo creo que están atados los unos a los otros. Para mí el centro tiene que crecer. Esa labor de evangelización del arbitraje, y te agradezco el espacio, es importantísima.
yo quiero aprovechar de invitar a todos los que te ven, te siguen, si alguna vez han tenido dudas respecto al arbitraje, nos visiten. La idea es esa, para eso estamos en el centro, para darte la mejor opción. Y es más, te lo vamos a decir, como me ha tocado en muchas ocasiones decirles, es mejor no ir por la vía arbitral. Si puedes evitarlo en este caso particular, no vengas por aquí porque no te conviene. Y si no, te vamos a aconsejar la mejor forma de acudir al arbitraje y sacarle el máximo provecho, porque es como cualquier servicio, tú tienes que sacarle el máximo provecho. ¿Qué retos personales? Personales, mira, no me he puesto a pensar así con detenimiento, pero sí quisiera ver un crecimiento profesional dentro del centro. Estoy cada vez más tentado de hacer alguna maestría, algún nuevo curso que me acerque más al arbitraje, porque te digo, yo jamás me imaginé, la última vez que vi arbitraje antes del centro fue el 2012 probablemente, en la firma en la que yo trabajaba, y de ahí fue tributación, 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 hasta hace muy poco, hasta el 2022, en mayo, que asumí el centro. Y si bien mi rol es casi administrativo más que judicial, tiene un poquito de componente legal, sí quisiera acercarme más al arbitraje y incorporarlo a las cosas en las que puedo, no decir que soy un experto, pero sí que tengo conocimiento. Entonces, probablemente un reto personal en el corto o mediano plazo sea interiorizarme más en lo que es ¿Te arbitraje. gustaría ser árbitro después, me imagino, cuando... Sí, ¿Ah? eso es una meta. Definitivamente creo yo que desde el arbitraje puedes hacer mucho bien, y para mí eso tiene un peso. Me encantaría, me encantaría. ¿Qué hábitos de productividad tenés en el día a día que funcione para gestionar, por ejemplo, tu equipo de trabajo? Mira, yo te voy a decir algo, que para mí la productividad pasa en gran medida por la delegación. Y tengo la suerte de que tengo uno de los mejores equipos de trabajo de Caínco. Yo sé que todos decimos lo mismo, pero no, yo al mío le tengo un cariño especial, porque son chicos muy, muy buenos, muy capaces. Para mí es una tranquilidad, yo puedo delegar cualquier tema del centro y no se me va a echar en falta. Entonces eso me permite estar en otras cosas, en actividades que de otra manera serían muy restringidas. Todo lo que es promoción, todo lo que es ver temas más macro del centro. Y creo que eso también ha ayudado a que podamos crecer como instancia. Entonces, la mejor forma, uno de los hábitos que más cultivo, es darle confianza a mi equipo y poder delegarles. Luis Fernando, Flavia, Chari, que no es un equipo grande, y sin embargo administran a capa y espada N procesos, satisfaciendo a los árbitros, a los abogados de parte y a las partes. Fuera de eso, es un tema de dedicación, de mucho cuidado, que hay plazos que si los incumples puedes causar mucho daño. Tienes un nombre de Caínco en las espaldas de 110 años y del centro de más de 30 que tienes que cuidar. Tienes la responsabilidad de que las partes se vayan satisfechas con el resultado, aun cuando no les guste, por lo menos no puedan cuestionarlo. Y ahí tienes mil anécdotas de batallas complicadas con partes que no se han ido contentas y a las que nos ha costado hacerles entender la realidad de por qué pasó lo que pasó, ¿no? Y ahí, aprovechando la oportunidad, un disclaimer: uno de los grandes problemas es el abogado de parte. En el arbitraje, el abogado de parte, cuando entra y no tiene conocimiento del arbitraje, empieza a cometer errores. Y eventualmente, cuando esos errores te pasan factura, es fácil decir, no, es que los árbitros estaban parcializados, no, es que el centro no hace bien las cosas. La realidad es que si vas a ir a arbitraje, trata de buscarte un abogado que sepa de arbitraje para que no cometa errores y te garantice que no te puede garantizar que va a ganar, eso es imposible, pero te garantice que va a hacer las cosas a su mejor entender para que tú ganes. Entonces, teniendo esa tranquilidad, ya el resultado es, no te decir garantizado, pero por lo menos cierto y tranquilizador. Entonces, hay mucha presión, y lidiar con esa presión pasa por ser ordenado, por poder priorizar las cosas, y sobre todo yo te diría que ser muy meticuloso con lo que tienes delante. Gracias a eso nos va bien.
Buenísimo. Gracias, Eduardo, por la A entrevista. vos, Javier, espero que haya sido interesante. Va a ser de mucha utilidad para la Ojalá. audiencia, así que a usar estos métodos alternos. Buenísimo. Buenísimo. Me quedo con el tema de la certidumbre, creo que es clave. Para mí es, y verlo de esta manera, ¿no? Yo como empresa quiero saber exactamente cuánto me va a costar el producto que voy a vender y en cuánto tiempo me va a llegar, ¿no? Entonces, exactamente lo mismo. Quiero librarme de esta pelea con mi proveedor, con mi cliente, lo más pronto posible y al menor costo posible. Entonces, si yo tengo certeza en cuánto tiempo y a cuánto, es un tema que además puedo poner en la parte de atrás de mi cabeza y seguir con mis negocios. Para mí eso es invaluable desde el punto de vista del empresario, del emprendedor que viene al centro. Tranquilo, entre tu abogado y el tribunal, ellos van a hacer que esto funcione. En 180 días vas a tener tu laudo y avanti. Gracias, Eduardo. A vos, querido Javier. No, esto.